compartir todo tu conocimiento con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un placer contar con esta oportunidad y, bueno, pues estar aquí, ¿no?, con el equipo de Inforget para comentaros algunas ideas que espero que os sean útiles en todo lo que tiene que ver con el tema del liderazgo, ¿no? Y como bien decías tú, Oli, la importancia del autoliderazgo y del desarrollo del autoliderazgo en un entorno como es el que tenemos actualmente, de cambio, de incertidumbre y de continua innovación, ¿no? Efectivamente, para la innovación el liderazgo, vamos, es clave. Pero claro, para eso, ¿qué entendemos por liderazgo? Supongo que bueno, ya nos vas a ir dando un poco más de píldoras y bajar un poco en temática, pero entiendo que cada uno entiende lo que es líder de una forma u otra. Todos podemos ser líderes. ¿Es algo exclusivo para unos pocos? ¿Qué herramientas tengo yo individuales para ofrecer a los demás y hacerme el líder con eso? Así que si quieres, yo te voy a soltar muchísimas preguntas. ¿Tú? Cuando te voy contestando. Si quieres, vamos empezando. Yo creo que ya estarán poco a poco conectadas todas las redes, así que ya podemos empezar y si no ya se irán uniendo. Vale, fenomenal. Pues nada, bienvenidos a todos desde el lugar en el que estéis, desde la red social o el lugar en el que estéis conectados. Y como bien decía Oli, empezamos por el liderazgo, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría preguntaros lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo llegáis aquí hoy a aprovechar este tiempo? Y como bien decías tú, Oli, ¿todos somos líderes? Pues sí, nosotros creemos que sí. Al final, antes se traía pues ese concepto, esa idea, ¿no?, de que el líder era aquella persona que tenía un equipo de mayor o menor volumen de personas a su cargo. Claro. No, partimos de la base de que al final todos somos líderes, todos tenemos que aportar y el objetivo es que en la medida que tú eres capaz de desarrollar tu liderazgo, la manera de aportar va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que cuando tú empiezas a trabajar tu liderazgo, ¿vale?, lo que nosotros llamamos autoliderazgo, tú empiezas a poner foco en ti, en esa mirada interior hacia ti. Empiezas a saber quién eres, qué valores hay en ti, cuál es tu propósito, por qué estoy en este trabajo, cuál es mi para qué, por qué me levanto cada día, cada mañana. Y tener conciencia de eso, tener conciencia de tu potencial, de tu talento, de tu poder, hace que evidentemente construyas tu día a día de una forma diferente, no solo contigo mismo, sino también pues en tu puesto de trabajo, en la relación con tu pareja, en la relación con tus amigos, en la relación con tu jefe, en la relación con personas si tienes, tienes equipos a tu cargo, ¿no? Con cualquier persona que te relaciones, porque al final la satisfacción o no que tenemos en la vida va en función de la calidad de relaciones que tenemos con las personas que están en nuestro entorno. Entonces, por eso consideramos que cuando tú despiertas el liderazgo que hay en ti y que, como digo, todos tenemos, eres capaz de inspirar a los demás porque estás conectando con tu talento, con tu potencial. Y al final eso te da la oportunidad de empezar a co-crear con el otro y crear, bueno, pues un entorno, un mundo pues más próspero, más sano, más creativo, con mayor bienestar, con mayor satisfacción. Y cuando todos estamos más contentos, nuestro rendimiento, nuestra productividad y nuestra creatividad es muchísimo mayor. Entonces, bueno... podemos decir que el liderazgo empieza siempre mirando hacia adentro, conociéndonos un poquito para poder sacar lo mejor que tenemos y también mejorar, analizar lo que tenemos que mejorar y queremos mejorar y desde ahí ir construyendo el liderazgo. Por lo que cada persona tiene un liderazgo único, ¿no? Por lo tanto, por cómo nos lo estás enfocando, o sea, no es tanto aprender desde fuera, sino aprender desde dentro y sacarlo a los demás. Eso es. Cada persona tiene unos valores diferentes, unas creencias diferentes. Tú puedes compartir valores, algunos de tus valores con otras personas y probablemente con las personas que hay cerca de tu entorno y de tu vida, de tu trabajo, tengas muchos valores en común. Que al final lo que marca también las relaciones son los valores que nosotros tenemos. Claro. Ocurre que si tú eres consciente de eso, si tú eres consciente de tu propósito, de cuál es tu para qué, evidentemente te vas a relacionar de otra manera. ¿Por qué? Porque vas a construir desde otro lugar.
porque vas a aportar desde otro sitio, desde la autenticidad, desde la esencia. Si yo sé quién soy y qué quiero, evidentemente voy a dirigir mis objetivos con una mayor dirección, con una guía mucho más clara. Y mi desempeño y mis recursos van a estar orientados a eso. Mientras si estoy disperso, si no sé ni lo que quiero y me levanto cada mañana sin saber ni qué para qué, evidentemente los resultados van a ser completamente distintos. Nosotros cuando trabajamos con equipos, como hemos hecho con vosotros, o cuando trabajamos en las organizaciones, siempre decimos que para que tú consigas cambios, o sea, cuando hay un proceso de cambio, ya sea pues, por cambio de roles, por cambio de metodología, por cambio de procesos, tú al final puedes encontrar en tu organización o en tu equipo personas que muestren resistencia. Generalmente mostramos resistencia cuando no entendemos el cambio, cuando no nos gusta o cuando no confiamos. Nos da miedo, ¿no? El cambio. Da miedo, efectivamente. Si tú consigues llevar a las personas en tu visión estratégica, en tu visión como organización, contigo de la mano, tú vas a conseguir éxito. Pero es imprescindible que consigas eso, que consigas llevar a las personas contigo. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros somos capaces de despertar nuestro propio autoliderazgo, ya sabemos quiénes somos. Con lo cual, mi manera de relacionarme con el otro, de relacionarme con un equipo, va a ser completamente diferente. Porque ya sé quién soy, ya sé qué quiero, para qué lo quiero y qué puedo aportar a ese equipo. Al final nosotros siempre decimos que, lo veremos un poco más adelante, ¿no? La suma de un equipo no es 1 más 1 igual a 2 o 1 más 1 igual a 3, ¿no? Hay una sabiduría y un talento en cada una de las personas. Y cuando eres capaz de conectar con eso, haces que un equipo sea grande. Claro. Porque tú estás dando tu parte más con mayor grandeza, con mayor autenticidad, ¿no? Y por eso consideramos que es tan importante que tú trabajes el liderazgo, ¿no? Porque desde ahí construyes desde otra manera y creas desde otro lugar, con lo cual el resultado es completamente diferente. Y cuando, por ejemplo, tomamos decisiones de liderazgo sin haber conectado con nuestro liderazgo, ¿qué ocurre ahí? Porque supongo que será un liderazgo diferente o será un liderazgo impuesto y al final no surgirá el mismo efecto, será una imposición a lo mejor o cómo reacciona nosotros mismos al liderar algo sin saber en qué somos buenos, es decir, pensando en que tenemos que liderar sin pararnos a pensar, el resultado de ese liderazgo será diferente totalmente. Pues sí, Oli, porque al final un poco vivimos en un mundo de continuos cambios y siempre estamos como corriendo, ¿no? Muy en el hacer, pero se nos olvida el ser. Entonces estamos continuamente en el hacer, pero realmente esto es como cuando, no sé, vas a una ciudad o a un lugar que desconoces, ¿no? Y entonces continuamente pues empiezas a buscar calles, pero estás perdido. La única manera de encontrarte es parar y saber dónde quieres ir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ni siquiera tomamos ese minuto de pausa para saber qué quiero, evidentemente vas a seguir corriendo. Pero ¿eso qué ocurre? Pues que puedes estar en un trabajo que no te motive, en una relación que tampoco te llene, pero bueno, ahí sigues, ¿no? Por la típica inercia, ¿no? Y vas construyendo cosas a tu alrededor que te hacen convertirte al final en un poco víctima. Nosotros decimos que cuando tú no estás en tu propio liderazgo, estás en el victimismo. Es decir, estás en una conducta reactiva. Y entonces es, pues bueno, ya haré lo que me diga mi jefe. Pero ¿qué aportas tú? Tú estás en un lugar para aportar mucho. Y así en cualquier contexto, ¿no? Entonces, siempre que estemos en posición de víctima, es que no estamos conectando con nuestro propio autoliderazgo, porque cuando tú conectas con tu autoliderazgo, estás conectando con tu compromiso, con tu responsabilidad, con tu libertad, ¿no? Pero eso al final también supone que cuando tú tomas una decisión desde tu compromiso y tu responsabilidad, hay un riesgo. Entonces, a veces da miedo. Pero cuando tú diriges tu vida, pues eres capaz de asumir esa responsabilidad, asumir esas decisiones y el resultado al final será el que tenga que ser. Como que la autenticidad de lo que hacemos más la motivación de encontrar ese qué es lo que nos ayuda a superar o avanzar ante el miedo, ¿no? O sea, eso es. Si vamos sin conocernos, el miedo va a seguir ahí y nos va a frenar de lo que somos. Entonces, al final es como primero saber lo que somos, lo que queremos y una vez tenemos esas dos, lo que venga vamos a tener herramientas para poder ir avanzando, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué ocurre? Que cuando tú también empiezas a poner foco en ti, también te das cuenta de las fortalezas que tienes, de los recursos que tienes. Claro.
algunos recursos son antiguos, que en alguna situación tú viviste y te ayudaron. La persistencia o la confianza o el coraje, incluso a veces la rabia. Pero ¿qué ocurre? Si ni siquiera eres consciente de tus recursos, cuando surja el miedo, que es una emoción básica y que al final podemos tener a lo largo de la vida en diferentes situaciones, experiencias, vas a ser consciente de esos recursos que tienes y esos recursos te van a ayudar a superar esas situaciones desde otro lugar. Por eso consideramos que es tan importante poner foco en uno, para a partir de ahí empezar a relacionarte con el otro. Si soy ciego de mí, ¿cómo voy a relacionarme con el otro? Pues desde esa parte, ¿no?, opaca o gris o oscura. Si no sé de mí, ¿cómo voy a construir con el otro? Relaciones de éxito, relaciones de productividad, relaciones de satisfacción. Por eso consideramos que es tan importante. Entonces, siempre pensamos que la persona por naturaleza es completa, creativa y llena de recursos. Con lo cual tú tienes todo en ti para poder superar cualquier prueba, cualquier proyecto, cualquier reto, cualquier desafío. Qué bien. Veo aquí, nos hablas de los pilares entonces del liderazgo. Eso es. ¿No? Un poco pues, lo que hemos dicho, que todo el mundo es líder y el despertar el liderazgo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos despertar nuestro liderazgo? Pues mira, Oli, yo traigo una dinámica que me gustaría hacer con las personas que están aquí. Ay, mira qué ¿vale? bien. Entonces, porque al final, vale, vamos a dar un poco de teoría, ¿no? Pero al final, bueno, pues siempre buscamos que sea algo experiencial, ¿no? Porque yo creo que siempre aprendemos haciendo y tomando conciencia, y desde esa toma de conciencia tú decides desde tu compromiso y responsabilidad qué quieres cambiar de tu vida, ¿no? Al final siempre decimos, a ver si el otro cambia ya, si lo fácil es que el otro cambie, pero el otro a lo mejor quiere o no quiere cambiar, o a lo mejor no puede, pero nosotros sí que podemos cambiar si queremos. Entonces, es nuestra responsabilidad. Con lo cual, si te parece, entro un poquito más en detalle en el modelo de liderazgo, que es un poco en líneas con lo que estamos hablando hasta ahora, y a partir de ahí, pues si quieres, entramos en hacer esta dinámica, que es una dinámica de introspección, de mirar un poco para mí, hacia adentro, y bueno, una píldora para potenciar ese liderazgo que cada uno tenemos. Genial. ¿Te parece? Perfecto. Vale. Pues un poco, esta slide, como ves aquí, hace un poco referencia a lo que estamos hablando, la importancia de que todo el mundo es líder, de la importancia de cómo ese liderazgo me suma si lo despierto a mi vida y a mí mismo, y cómo puedo crear compromiso, porque al final, desde el ser, voy al hacer, y eso al final es lo que genera un cambio, una transformación, un aprendizaje verdadero, ¿vale? Entonces, al final el modelo lo que hace es poner el foco siempre en la persona, siempre en la esencia, ¿vale? En la autenticidad. Y como ves, lo que te comentaba antes, ¿no? La importancia de poner quién soy, mis valores, mis propósitos, todo lo que de alguna manera es un poco mi parte más interior, mi parte más auténtica, para construir una mejor relación conmigo misma. A partir de ahí, ¿qué hago? Pues a partir de ahí soy capaz de determinar cuál es mi propósito, qué quiero conseguir. Y luego, ¿por qué hacemos mención a la diversidad y al entorno? Porque es súper importante que seamos conscientes de que no todos somos iguales, de que en la diversidad hay riqueza, ¿no? De que al final mi compañero no tiene por qué ser igual que yo, de que mi jefe no tiene por qué ser igual que yo. Pero justo ahí, en esa diversidad, en esa relación diferente, puedo generar relaciones de confianza, relaciones de intimidad, y desde ahí generar un sentimiento de equipo, ¿vale? Que genere un resultado totalmente diferente, y aprovechar lógicamente el entorno. Por eso hablábamos, y es súper importante para nosotros, ¿no? La importancia del compromiso, de la inspiración y de la co-creación. Soy capaz de crear con el otro, que es lo que nos llamamos co-creación, una realidad diferente, un proyecto distinto. Es decir, desde la co-creación, el resultado cambia completamente, ¿vale? Y un poco, pues eso, ¿no? Lo que trabajamos siempre, ¿no? Siempre somos seres en relación, continuamente estamos en relación. Desde pequeños con nuestra familia, en el colegio, con amigos, con compañeros de clase, siempre. Y en las organizaciones son entidades que se construyen a base de las relaciones humanas. El mundo se mueve a partir de las relaciones humanas, ¿no? Y para nosotros también es muy importante la democracia profunda. Oli,
que es un poco lo que te comentaba, ¿no? Es súper importante que al final seamos conscientes que la inteligencia de un equipo es mucho mayor que la de sus miembros de forma independiente, ¿no? Siempre decimos que si en una reunión no todos intervienen es que alguno no está pensando y que si alguno repite la idea es que ese tampoco está pensando. Entonces, bueno, la importancia de ser consciente primero de quién soy y después cómo puedo llegar a ese objetivo. Y la importancia siempre de la diversidad, porque siempre va a haber personas diferentes, pero eso es lo que va a impulsar a la organización hacia que tenga un futuro próspero y exitoso, ¿vale? Entonces, en función de eso y de esto que estoy explicando, empezamos la dinámica. Esta dinámica es una rueda que, como te decía Oli, lo que ponemos es el foco en uno mismo, ¿vale? En quién soy y en cómo me muestro al mundo. Y esta rueda tiene 8 áreas, ¿vale? Te las voy a enumerar, que son es la paz, el amor, ahora entramos un poquito más en detalle, ¿vale? La felicidad, la fuerza interior, la libertad, paciencia y confiar, que son 2 palabras que en este caso aparecen unidas porque están muy relacionadas, ahora explicaré por qué. El silencio y el tiempo para mí, ¿vale? Algunas pueden ser más claras que otras, así según las estoy leyendo. Pero bueno, la importancia es que yo invito a cualquiera de las personas que estáis ahí viéndonos, escuchándonos, invitar a hacer esta rueda. ¿En qué consiste? Tienes que evaluar la satisfacción que tienes dando por hecho que el 10 es tu máxima satisfacción y lógicamente el 0 la mínima, ¿vale? Es cómo tú estás de satisfecho en cada una de estas áreas, ¿vale? Así que si te parece, empezamos, Oli, entramos un poquito más en detalle, vale. Pues sería que te invito a evaluarte todo con respecto a ti, ahora mismo, en este tiempo de tu vida. ¿Cuánta paz hay en ti ahora mismo? Yo lo voy a hacer, ¿eh? Muy bien, Oli, me Espero que gusta. Yo la casi... hice en su momento. Luego, si no me da tiempo, lo completo después, pero vamos, ya he sacado una captura y ya voy a empezar a prepararme esto. Vale, genial. Pues, ¿cómo vives? O sea, puede ser eso, ¿no? ¿Cuánta paz hay en ti ahora mismo? ¿O cómo vives esta paz en tu día a día? ¿Cómo estás satisfecho? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu paz interna? Aquí la satisfacción es muy variable, es decir, pues, como cada uno es único, pero cualquier puntuación que salga es perfecta, no hay nada bien ni mal. Lo que salga es lo que es. Y a partir de ahí pensamos qué es útil o qué no y qué queremos hacer con eso. Claro, ¿Vale? es primero analizarnos, ¿no? Eso Saber es. qué Es punto... sacar una foto, al final, vamos a sacar una foto del momento actual, que es lo que importa, ¿no? Y desde aquí, ¿qué queremos hacer con esto? El pasado ya pasó, pero lo que podemos cambiar es el presente, ¿no? Cuando trabajamos el presente, construimos un futuro distinto. Vale, el amor, la segunda fase, o segunda porción de este queso, de esta tarta, ¿no? Y aquí no pensamos en el amor de pareja, sino en general, ¿no? El amor a ti mismo, el amor al otro, el amor a los demás, es cómo estás de satisfecho con el amor que hay en ti ahora. Por explicar un poquito más. Sí, ¿Estás puntuando, Beli? más o menos, es que el amor, tengo mucho. Tiene mucho, fenomenal. Vale, pues seguimos, ¿de acuerdo? La siguiente porción es la felicidad. Y en este caso la pregunta es clara. ¿Cómo eres de feliz en tu día a día? ¿O cómo vives tú la felicidad? ¿O hasta qué punto estás satisfecho con la felicidad que hay en ti ahora mismo? ¿Vale? Seguimos. Siguiente porción. Fuerza interior. Cuando hablamos de fuerza interior, en este caso hablamos de esa fuerza que a ti te permite mostrar tu valentía o apostar o luchar por aquello en lo que crees, por aquello que consideras que es tu objetivo, es tu motor. El ¿Vale? motor sería, ¿no? Tu motor. Que nos... La fuerza interior es tu propio motor. ¿Vale? Esa motivación que es interna o tu motor motivacional. Así que, ¿cómo de vivo está ese motor que hay en ti? ¿Vale?
Continuamos. En este caso hablamos de libertad. Y cuando hablamos de libertad no hablamos solo del ser libre, sino de algo mucho más profundo, ¿vale? Estamos hablando de hasta qué punto te sientes libre en tu día a día para mostrar tus opiniones, para mostrar tus emociones, para mostrar un no cuando es un sí o un sí cuando es un no. ¿Hasta qué punto te sientes libre para mostrarte como eres? Incluso para expresar tus propias decisiones. Igualmente, ¿cómo de satisfecho estás en tu manera de mostrar esa libertad de opinión, de emoción, de decisión? Seguimos con la paciencia y confiar. En este caso, son dos palabras que consideramos muy relacionadas y muy unidas, por eso aparecen juntas, porque es paciencia en lo que creo y confiar en que conseguiré los resultados que quiero, ¿vale? Así que, ¿cómo de satisfecho estás con tu paciencia y tu confianza? Van de la mano. Estas Van de dos, la ¿no? mano. En este caso van de la mano, Oli. Efectivamente. Y os dejo unos segundos para que podáis puntuar. Seguimos. Esta es la séptima porción del queso, ¿no? Es el silencio. Y aquí hablamos del silencio interior, ¿vale? Entendido por ese diálogo, esa narrativa que tenemos continuamente en la cabeza, ¿no? Que a veces tenemos demasiado ruido, ¿no? Esas voces, ¿no? Ya te digo, parece que vamos nosotros y nuestro equipo, ¿no? O sea, no solo el equipo de la organización, el equipo interno, ¿no? Los miedos, el de las penas, el de la... Claro, va el juez, va la víctima, va el crítico, va el tímido, hay muchos. Entonces, Como, perdona, como en la película Intensamente, las figuritas, ¿no? Cada papel, cada emoción y cada... Bueno, en este caso son pensamientos, ¿no? Que no paran. que no paran, sí, porque al final somos una máquina de emitir juicios, ¿no? Dicen que podemos llegar a tener 60.000 pensamientos diarios y generalmente más de un 80% son recurrentes, es decir, son los mismos pensamientos de hace una semana y generalmente están relacionados con pasado o con futuro, pero el tipo de pensamiento suele ser el mismo. Y entonces, para medir nuestro ¿Silencio? silencio, Pues en este caso sería pues todo lo que tiene que ver hasta qué punto hay silencio en mí. O mi cabeza es una máquina que está de lavadora, ¿no? Centrifugadora, que no para de emitir juicios, que no paro de escuchar voces, que no paro de venir pensamientos, ¿no? Es decir, ¿cómo de satisfecho estás con tu silencio interior? Cuanto menos silencio, más ruido mental. Es como ruido, 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 ¿no? Me recuerda un poco a una canción, creo que había de Sabina, ¿no? Que se llamaba Ruido. Pues un poco es eso, ¿no? ¿Cómo de satisfecho o satisfecha estás con tu silencio interior? ¿Y hasta qué punto hay silencio en ti? Porque también está muy relacionado. Cuanto tenemos más ruido, realmente menos escuchamos internamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto silencio hay aquí? Y si luego además a eso le sumamos el ruido de fuera, la tele, el móvil, el no parar, pues claro. cuando llenamos todos los espacios, no hay espacio para el vacío, ¿no? Eso Para el es. silencio, ¿no? Claro, al final es como que todo eso rellena cualquier espacio, ¿no? Una vez leí un artículo que me resultó muy curioso, que hacía mención un poco a esto, ¿no? Pero estaba relacionado con las casas, ¿no? Que decía que si al final metes tantos objetos en tu casa, al final la casa no es tuya, se convierte en la casa de tus objetos. Pues esto es lo mismo. Si al final llenas tu mente continuamente de ruido, continuamente de voces, de pensamientos y no dejas espacio al silencio, pues al final es de ellos, no es tuya ni siquiera. Y nunca surgirán nuevos si no hay espacio tampoco, ¿no? Claro, eso es. Es decir, al final, es un poco lo que te decía, ¿no? Si el 80% siempre es lo mismo, que muchos tiene que ver con el machacarme, con el sacarme el látigo, con el preocuparme con algo, un tema específico del futuro, o machacarme porque tuve una reunión o no contesté bien a mi jefe o a mi equipo, etcétera, ¿no? Pero muchos de los pensamientos son completamente repetitivos y están ahí en la narrativa, ¿no? Y ya por último, ¿no? Esta es evidente, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para mí?
cómo de satisfecho estoy con el tiempo que dedico para mí. Entonces ahora la idea es que unir los puntos, porque seguramente aparezca con los puntos que has hecho una rueda. No sé cómo te ha parecido a ti, Oli, si la quieres compartir. Tengo las notas puestas al lado, pero tengo que marcar ahora bien dónde Vale. está cada uno dentro del círculo. Pues la idea es eso, ¿no? Unir los puntos, como Claro. cuando, pues esto, ¿no? Como los cuadernos de cuando íbamos al cole o de los niños, ¿no? Que eran de animales con numeritos, pues esto es lo mismo. Y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces ahora una vez que unes los puntos, la pregunta es, ¿qué dice tu rueda sobre ti? Que esta es un poco la rueda de tu ser interior. ¿Qué dice esta rueda sobre ti? ¿No? Digo, sería la primera pregunta de reflexión, ¿no? La segunda pregunta de reflexión sería, si esta rueda rodara, ¿cómo rodaría? Porque claro, a lo mejor esta rueda. Alguno es un poquito así y a lo mejor no fluye, ¿no? Eso es, Oli, porque quizá la rueda, probablemente lo más normal es que haya algunas áreas donde tengamos menor puntuación y en otras más altas. Entonces, por eso es, ¿cómo rodaría esta rueda? ¿No? Tendría diferentes niveles, ¿vale? Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿en qué porción de todas las que tienes aquí querrías enfocarte para crecer? Y eso es, bueno, no tiene por qué ser la que tengas menos desarrollada. ¿O no, es a lo mejor no. Sientes que para empezar a cambiar en alguna, ¿no? Como es elegir un punto para que empezar a subir algún punto, ¿no? Eso es, Oli, simplemente es ahora mismo con lo que veo aquí, ¿a qué área le quiero dar prioridad? Una semana considero que quiero darle prioridad a otra y a lo mejor tiene mayor o menor puntuación, como bien tú estás comentando, pero simplemente es en qué porción quiero enfocarme para crecer como persona, dónde considero que sería más importante. De hecho, la siguiente pregunta es, con esa que has elegido ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué sería de tu vida si tuvieras más porción, más área de eso en tu vida? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras más de eso que quieres expandir, que quieres crecer? Ya sea felicidad o fuerza interior o paz o amor o tiempo para ti o silencio o paciencia y confiar o libertad, ¿no? Y una vez después de reflexionar cómo sería tu vida, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo serían tus relaciones si tuvieras algo más de eso? ¿En qué cambiarían? ¿Y cómo serían a partir de ahora? ¿En qué cambiaría tu trabajo si tuvieras algo más de eso? ¿No? De eso que a lo mejor pues, tenías un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, o quieres alcanzar un 10. ¿En qué cambiaría tu trabajo? ¿Y la relación con tu familia? ¿Cómo sería si eso fuera mayor? Y por último, ¿no? Con tu pareja o con amigos. ¿Cómo cambiaría el enfoque de tu vida? ¿Cómo sería? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería ese cambio en ti? ¿Cómo serían esas relaciones que para ti son tan importantes en tu entorno? Antes de que sigas, creo que son súper importantes todas estas preguntas porque al final son las que nos van a ayudar a visualizarnos con eso ya adquirido y es lo que nos va a dar después la fuerza, ¿no? El motor, el preguntarnos esto y imaginarnos cómo sería, por ejemplo, en mi vida con más silencio y que ya de golpe ya sienta ya casi hasta el efecto de ya lo estoy consiguiendo porque me lo estoy planteando. Es lo que todas estas preguntas, luego cuando compartamos el vídeo, yo sí que dejaré toda esta rueda del ser para que cuando la quieran practicar, que la puedan practicar, porque son unos puntos muy importantes para poder empezar a cambiar y a evolucionar, ¿no? Y a coger ese liderazgo del que estamos hablando, de desde dentro hacia afuera. Así que son unas preguntas que nos pueden ayudar mucho a visualizarnos.
habiendo conseguido eso. Claro, al final también es importante, ¿no? Cuando queremos hacer algún cambio, también tenemos que ser conscientes que tenemos hábitos a veces adquiridos de toda la vida o de muchos años. Entonces, es importante que pongamos foco en un área. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tampoco generemos frustración. Porque al final, si quiero abarcar tanto, perdón, si quiero abarcar tanto, acaba de caer el rato. Si quiero abarcar tanto, al final incluso me puede generar estrés o me puedo sentir abrumada. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros estamos en nuestra zona de confort. Cuando estamos en nuestra zona de confort y queremos salir, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, vamos a una zona de aprendizaje. Ya estamos aprendiendo de nosotros. Eso está generando cambio. Pero ¿qué ocurre? Si esa zona de aprendizaje es tan amplia, nos puede generar una zona de abrumación y por efecto rebote volver al mismo sitio. Entonces, seamos conscientes también de que los cambios requieren sus tiempos, que lo más importante es la intención y la voluntad. Y a partir de ahí, empezar paso a paso, ¿no? Yo siempre decimos, ¿no? Cuando trabajamos, ¿no? Cuando trabajo con personas o cuando trabajo en organizaciones o con equipos, que al final tú quieres conseguir un objetivo, al final es un deseo, ¿no? Un sueño que hay detrás. Pero si tú no pones una fecha en el calendario, seguirá siendo fantasía. Necesitas poner una fecha para aterrizar eso, para aterrizarlo en tu día a día. Entonces, de esto que quieres cambiar, por eso he dicho, ¿a cuál de todas estas hoy te gustaría darle prioridad para empezar a cambiar? Entonces, vayamos haciendo ese cambio. También es cierto que cuando empezamos a cambiar un área de nuestra vida, eso al final tiene efectos en las otras áreas de nuestra vida. Es decir, probablemente si yo empiezo a cambiar ese silencio, probablemente empezaré a percibir otras cosas que quizás antes no percibía cuando iba tan rápido y ni siquiera me daba ese tiempo de pausa, de reflexión y de escucha interna. Porque quizás estaba más en el afuera que en el de dentro, ¿no? En nuestra parte más interior, ¿no? Y a lo mejor escuchaba más las voces de fuera que las mías propias. Si eso empiezo a ampliarlo un poco, pues probablemente empezaré también a tomar conciencia de otras cosas que me están pasando, de otras cosas que quiero conseguir o que me hacen feliz y a lo mejor en las cuales no estaba poniendo foco. Por poner un ejemplo con la porción de felicidad. Y lo último que me gustaría preguntar para todos aquellos que estéis haciendo el ejercicio, la dinámica, esta rueda, es ¿qué estás aprendiendo de ti al hacerla? ¿Y qué va a ser distinto a partir de ahora? ¿Qué quieres que sea distinto a partir de ahora? Claro, porque esto nos invita a la reflexión y una vez tenemos la reflexión, ya al poner foco en una concreta, ya podemos empezar a pensar unas acciones que nos ayuden a alcanzarla. Entonces, a partir de ahí bajaremos ya a algo más concreto, como es, bueno, pues si necesito silencio, pues voy a tener que buscar durante el día 10 minutos de desconexión, voy a intentar ponerme, me invento, una música que a mí me ayude a no pensar o a leer o ya buscar cada uno sus mecanismos, ¿no? Dentro de su área que le ayuda a uno mismo. Voy a aprovechar porque tenemos una pregunta por aquí que como justo coincide con la rueda, nos pregunta Anónimo, porque no puedo ver el nombre, ¿cómo se puede trabajar la fuerza interior? Esa es una pregunta. Y otra es cómo podemos trabajar también esa libertad, esa casilla de la libertad. Que a lo mejor son los dos más no sé, son muy abstractos estos conceptos y a lo mejor nos cuesta todavía identificar, vale, y yo quiero cambiar esto y cómo puedo hacer algo. Vale, sí. Lo importante al final es que para empezar esos cambios, como decía Oli, para todos los que estéis escuchando, que sean cambios muy pequeños y muy precisos. Y cuanto más aterrizados, es decir, cuanto más claros y más sencillos, mucho mejor. Por ejemplo, estábamos hablando de la libertad, ¿no? Es decir, ¿cómo yo me siento libre para expresar lo que siento? Pues quizás a lo mejor empecemos por una zona que pueda ser sencilla. Es decir, a lo mejor la próxima vez que tengamos una reunión familiar o estemos con nuestra pareja y nos pida algo o con un jefe o en una reunión de equipo y tú sientas que algo no te gusta y va contrario a ti, pues a lo mejor en vez de decir, oye, voy a expresar lo que siento, voy a honrar eso que estoy sintiendo, voy a honrar esa idea que tengo que es diferente a la de los demás. Y a lo mejor antes, por miedo, por considerarla que no era valiosa, por sentirme quizá más pequeña, por X motivos, o por no considerarla importante, o por no considerarla innovadora, me la he guardado para mí.
Claro, y no lo compartes, sino y no la ha compartido. Eso es. Entonces, esa es un poco la idea. Es decir, tomar conciencia de dónde me siento menos libre. Cuando tengo que expresar una idea, cuando tengo que expresar una emoción, cuando alguien me pide un favor, muchas veces, y a veces se atrae esta idea de, hombre, tengo que decir a todo que sí porque quiero ser buena o porque no quiero ser egoísta. Pero eso a veces supone renunciar a mí, porque a lo mejor supone renunciar a mi agenda o a tiempo de renuncia para mí o a tener que hacer otra labor. Entonces, la idea es eso, ¿no? Acciones muy sencillas y en este caso, ¿dónde quiero poner más libertad? ¿En lo que siento? Pues a lo mejor la próxima vez que me sienta triste o me sienta enfadado porque alguien, un amigo, me ha hecho algo que no me ha gustado, pues a lo mejor lo puedo expresar. Simplemente esto no me ha gustado. Me gustaría que la próxima vez lo hiciéramos diferente. Cuidado, trabajando el respeto, trabajando la asertividad, pero trabajando esa comunicación, ese sentirte libre para comunicar lo que siento, que muchas veces no lo hacemos por el rechazo, porque el otro no me vea como mala, porque me siga viendo buena, porque no quiero fallarle, pero al final cuando a veces fallamos al otro nos fallamos a nosotros mismos y no somos capaces de manifestar esa autenticidad que tenemos. O sea, por ejemplo, entonces la libertad a través de la comunicación, una comunicación asertiva es donde podemos empezar a poner más en práctica, ¿no? Porque es lo que tú dices, en realidad cuando uno comunica desde sus emociones, no desde apuntando al otro, has hecho esto mal, sino desde yo he sentido esto de esta forma, nadie te puede decir que eso está mal, porque son tus emociones, entonces siempre van a escucharte de esa forma porque estás poniendo tu humildad delante de todo el mundo. Entonces, a lo mejor diciendo, yo siento esto de esta forma y necesito ahora tal cosa para no sentirme así, sería la forma de poco a poco ir comunicando el que necesitamos esa libertad de toma de decisiones, aunque a lo mejor a tu pareja o a tu jefe quisiera que tú reaccionaras de otra forma. Al final vas poco a poco desde el yo mismo, desde mis emociones, ganando ese terreno de tu propia libertad, no apuntando al otro, porque a veces la comunicación la podemos confundir con decir, vale, pues es que no lo voy a hacer porque tú no sé qué, y ahí ya fuera, ahí ya no perdemos todos los argumentos. Totalmente, Oli, eso me pasaba en mi equipo, ¿no? Que querían confianza, ¿no? Decía, yo es que hasta que no la vea no la pongo. Claro, pues si todos decimos eso, si todos decimos hasta que yo no vea en un equipo confianza y yo no la pongo, nadie la va a poner. Porque al final la confianza no viene desde fuera, la generamos entre nosotros. Entonces a veces pasa de, alguien te pide un favor o, oye, a veces pasa, ¿no? Grupos de amigos, venga, vamos todos al cine a ver la película X. Y hay alguien que dice, bueno, a mí me da igual. Siempre nos da igual todo. Yeah. Alguna preferencia. Pero ¿por qué no la compartimos? ¿No? A lo mejor nos ponemos serios, pero a lo mejor realmente no es esa la película que quisiéramos ver. Pero a veces lo escondemos, no lo honramos, no consideramos que tenga lo suficiente valor. Entonces, al final es eso, ¿no? Es decir, ser valiente y decidir, pues mira, la próxima vez que esté con mis amigos, si algo yo prefiero otra cosa, pues lo voy a comentar. O si estoy en una reunión de trabajo con un compañero y a lo mejor tengo el típico compañero que es muy líder, que prefiero no decir que no, comparte. Sal de tu zona de confort, comparte eso que sientes. Luego te darás cuenta que no pasa nada. Y a lo mejor hasta tu idea suma valor, que se sumará. Seguro que suma valor. Entonces, es eso, concretarlo. Y, por ejemplo, esa fuerza interior, esa que también hablamos, es tu motor, tu motor motivacional, ¿no? O sea, es decir, ¿a ti qué te motiva? ¿Qué te hace feliz? ¿Con qué disfrutas? Claro, a lo mejor este quesito, por así decirlo, de la fuerza interior, tenemos que complementarlo con algunas preguntas de autoconocimiento de, vale, una vez analizo la rueda, ahora tengo que parar aquí y ver qué es lo que me motiva para encontrar esa fuerza en eso, ¿no? Por ejemplo, Oli, y luego también, yo qué sé, si ahora empezamos a pensar, ¿no? Cuando hablamos de fuerza interior es, empecemos a pensar en momentos cumbres que hemos tenido en nuestra vida. Muy bien. En esos momentos cumbres, ¿cuál era la fuerza que nos permitía llegar a ese logro, a ese final de carrera, a esa promoción laboral, a ese tener un hijo, a ese apostar por vivir en el extranjero, a ese... O sea, es decir, hay muchas cosas donde nos hemos sentido grandes, donde hemos sentido que era un momento de máxima satisfacción, de máximo logro. Busca ahí.
Y porque mira ahí la ayuda tu fuerza historia, interior. es Vete volver a a... esos momentos. Mm, En esos momentos cubres había una fuerza que a lo mejor era, a lo mejor ahora al mirarlo para atrás te das cuenta y dices, ostras, es que era uno de mis sueños, pero ¿qué había en ese sueño? Pues porque a lo mejor disfruto ayudando a la gente, porque a lo mejor disfruto conociendo países diferentes, porque me encanta la diversidad, porque me encanta aprender, porque, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde está nuestro motor, en aquellos momentos donde han sido cumbres. Y ese motor es el que nos lleva a conseguir logros, competiciones, promociones, salir de nuestra zona de confort, desafíos. Pero todos tenemos fuerza interior, todos tenemos un motor que nos hace caminar, que nos hace abordar los desafíos. Así que cuando sintamos que estamos muy bajos y que nos falta fuerza, buscar, buscar hacia detrás porque en algún momento la tuvimos, porque en algún momento superamos pruebas que no sabríamos, académicas, familiares, personales, profesionales, en cualquier entorno. Y esa fuerza está ahí. Lo que pasa es que a veces la tenemos escondida y se nos ha olvidado que está. Simplemente volverla a capturar. Mira, nos pregunta Javier, creo que se llama, bueno, nos cuenta su opinión, entonces creo que también es importante como ver que lo que están opinando de lo que estamos hablando es sobre todo, dice, mi opinión, es que lo principal es aprender a quererse, amarse a uno mismo y así con el tiempo que necesita cada uno irás llenando la rueda y será perfectamente circular. ¿Qué hay del amor y del amarse a uno mismo para ir llenando todas estas áreas? Supongo que es como un poco el riego, el riego de la plantita, ¿no? Estoy rodeada, pero un poquito como el amor a uno mismo tiene que ser, supongo. Cuéntanos un poco cómo ves tú el autoestima en esto, cómo entra también. Pues fíjate, Oli, con eso que dices, al final me ha gustado mucho la metáfora, es una metáfora que yo utilizo, ¿no? Siempre digo que las relaciones son como las plantas, ¿no? Al final tú las tienes que regar, porque si no al final se mueren las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, las relaciones de cualquier entorno, pero a veces se nos olvida la relación con uno mismo. Es decir, tendemos a veces a cuidar a la otra persona, a mimar al otro, a hacer regalos al otro, pero ¿dónde está el regalo a mí mismo? ¿Dónde está ese espacio para mí? El darme una sorpresa, es decir, me encantan los masajes, me encantan las palmeras de chocolate. Pues hoy un día voy y digo, hoy me regalo una palmera de chocolate, y porque sí, porque estoy contenta, porque me lo merezco, hoy me quiero comprar algo, o simplemente hoy me voy a la montaña a disfrutar de la naturaleza, o hoy me voy a un parque y estoy 10 minutos en silencio, o hoy simplemente tomo conciencia de mi cuerpo y entonces voy a dedicarme a darme un baño, a darme espuma, a darme crema, etcétera. Es decir, cada uno puede determinar ese lugar o simplemente hoy dedico media hora a desconectar de todo y a leer un libro. Entonces, efectivamente, todo empieza por uno mismo. Lo que pasa es que a veces ni siquiera somos conscientes de ese amor a uno mismo y tendemos siempre a cuidar al otro, pero se nos olvida el cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, si empezamos a tomar conciencia de eso, al final, realmente el amor, por eso decía, es mucho, ocupa al final todo, ¿no? Porque si soy capaz de quererme y de valorarme y de cuidarme, seré capaz de ser consciente de si tengo paz o no tengo paz, de si tengo tiempo para mí, de hacer cosas con las que disfruto, con las que me hacen feliz. Y no tienen a veces que ser grandes cosas, pueden ser cosas pequeñas, pues disfrutar de un café por las mañanas sin prisa, sin reloj, simplemente 5 minutos, a lo mejor es levantarme 10 minutos antes y tomarme un café tranquilo o tranquila, relajado, relajada, ¿no? Sin estar corriendo esperando ostras, que ya el tráfico, el coche, eso Claro. es un poco la idea, ¿no? Y Pero además, sí, con uno. estamos ya trabajando porque estamos aquí, porque queremos mejorarnos y mejorar nuestro liderazgo y conocernos mejor, ya nos estamos dando amor, ¿no? Ya estamos parando nuestra vida ajetreada hoy, un martes a las 7:30 de la tarde, para decidir querernos un poquito y empezar a mirar hacia adentro. Entonces creo que todos estamos ya trabajando y a lo mejor, bueno, si nos falta en algún área la autoestima, pues todo esto seguro que nos puede ayudar el liderazgo a sacar nuestro real yo, ¿no? Totalmente así es. Al final es eso, es sacar tu real yo, porque al final es verdad que también llevamos muchas máscaras, ¿no? Y al final es ir quitando esas máscaras que están llenas de creencias, de experiencias que hemos vivido, ¿no? Y de que a lo mejor pues hemos sacado esos yoes para protegernos en determinadas situaciones, pero también tenemos que revisar eso, porque a lo mejor a día de hoy ya no nos valen, ya no nos son útiles. Fueron en su momento, pero a día de hoy ya no los necesitamos. Entonces al final es eso, ¿no? Es sacar ese yo real, como dices tú, para desde ahí saber quién soy, qué quiero
y cuál es mi propósito de vida, ¿no? Para conseguir esos objetivos con éxito, ¿no? Ujú. Qué bien. No sé si tengo alguna pregunta, no sé si quieres completar con alguna cosita y si no, igual como es de un poco un tema más general como de coaching o de equipos, porque es verdad que hemos estado hablando mucho desde el liderazgo desde uno y cómo funciona esto cuando somos un equipo, porque es importante que cada uno también sea consciente de su liderazgo para fluir, bueno, y lo hemos ido comentando también. Pero, ¿cómo definirías tú cuando hacéis una sesión de team coaching, cuál es el valor que aporta todo este conocimiento, no solo al individuo, sino también en una empresa o en un equipo o en un proyecto? Supongo que se nota muchísimo el cambio, ¿no? De empezar a cuestionarse el liderazgo de uno a cómo de golpe cambian las dinámicas y los roles que habían establecidos. A lo mejor empiezan a surgir unos nuevos porque han tomado conciencia de lo que pueden aportar a los demás. Eso es, Oli. Bueno, tú lo has vivido, ¿no? En primera persona, ¿no? Con tu propio equipo, ¿no? Este trabajo, ¿no? Pero efectivamente es un poco, al final, cuando trabajamos en un equipo no trabajamos el tú, el yo, el jefe, ¿no? O el responsable, no, trabajamos el nosotros. O en una pareja, en una familia, al final, cualquier sistema, que es lo que nosotros llamamos, estamos trabajando, en este caso más orientado a organizaciones, estamos trabajando en nosotros y desde el nosotros, ¿qué podemos crear? ¿Qué ocurre? Al final, lo que decía, ¿no? Si despertamos el liderazgo de todos, imagínate lo grande que puede ser ese equipo. ¿Por qué? Porque al final es un equipo que trabaja desde la autenticidad, con un propósito común, con valores identificados comunes, con quién son ese equipo cuando están juntos, quiénes son ese equipo cuando es un equipo ganador, qué necesitan para ser más un equipo más grande, un equipo más ganador, un equipo que consigue los objetivos con éxito. Y también algo que tú has dicho, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con un equipo, pues a veces pasa, no, pues nosotros no íbamos bien, sí. ¿Qué ocurre? Siempre hay cosas que mejorar. Hay que mejorar la planificación o la confianza. No tiene por qué ser un equipo tóxico, que también los hay. Pero incluso en equipos que tienen un clima, digamos, más o menos positivo, cuando entras a trabajar, te das cuenta de que siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque muchas veces falla la comunicación, porque a veces no somos capaces de decir esto no me gusta, esto no lo entiendo, este producto es caro, este producto es barato, porque a veces falla la planificación, porque no siempre la visión estratégica de todas las personas es la misma, porque a veces la visión compartida del responsable no es la visión que tienen las personas integrantes del equipo. Entonces, por eso consideramos que es fundamental trabajar esto. ¿Por qué? Porque cuando también estás trabajando el ser del equipo, ocurre la transformación, porque desde ese ser vamos al hacer del equipo. Todo esto está muy bien, pero al final también hay que llevarlo al día a día. O sea, es decir, hay un plan de acción y un compromiso. Y al final, cuando también trabajamos con el equipo, lo que nos damos cuenta es la importancia de la corresponsabilidad de todos el equipo. Es decir, todos son conscientes y toman conciencia de su aportación y de su valor al resultado final. Y no es solo mi jefe o mi compañero. Al final todos sumamos y todos aportamos. Y todos podemos restar. Entonces cambia totalmente. Es decir, desde ahí surge esa transformación. Trabajamos con el nosotros del equipo, trabajamos con quién sois, con los valores, con el propósito y hacia dónde queréis llegar. Y ahí como... ¿Qué ocurre también? Cuando tú pones eso al final y generas un entorno de confianza y eso lo pones sobre la mesa, al final esa transparencia y esa claridad hace también que las sinergias y las conexiones entre esos miembros del equipo sea desde la autenticidad, desde la confianza y desde ahí, evidentemente, como la relación se ha construido desde otro lugar, el resultado es completamente diferente. Sí, nosotros la verdad que cuando nos hicisteis el coach salimos súper fortalecidos al final de entendernos y aunque ya conectamos perfectamente, siempre hay a veces cosas que uno identifica estando en otro contexto y viendo otras áreas, ¿no? Entonces dices, pues a lo mejor en la comunicación tenemos que intentar comunicarnos mejor o yo no sabía a lo mejor... Empiezan a surgir nuevos liderazgos. ¿Qué eras tan ordenado metodológicamente para esto? Pues nos iría muy bien en esta área desarrollar el orden que tú has implementado justo en esta actividad. Bueno,
voy a pasar, es que he visto una pregunta y como igual estamos ya con tiempo un poquito, bueno, pues ya estamos como cerca de la hora, quiero aprovechar para todos los que están conectados, si quieren hacer alguna pregunta, porque voy a poner las últimas que tenemos. Vale. Una justo de lo que estábamos hablando ahora. Ramón nos pregunta si nos puedes contar una experiencia donde te dieras cuenta que un equipo... Perdona, espera. ¿Nos podrías contar una experiencia que se pueda contar donde un equipo se dio cuenta de la necesidad del cambio? Es decir, ¿dónde habéis vivido que han dicho tenemos que cambiar esto? ¿Y qué pasó en esas sesiones? Pues curiosamente al final cuando empiezas a trabajar en sesiones las personas son conscientes del cambio. Todas. O sea, ¿por qué? En unas áreas o en otras. Pero al final dices, podemos ser mucho mejor. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos con un equipo que, como decía, ¿no? Decíamos, pues tenemos en este caso no era una compañía muy grande, era una pyme, que facturan, es una compañía tecnológica que tiene una alta facturación. Y entonces se dieron cuenta de que realmente estaban conectados, pero la empresa cada vez crecía más y sin embargo no sabían cómo gestionar ese éxito. Claro. Cuando empezamos a trabajar con ellos, se dieron cuenta que al final la comunicación no era tan fluida ni tan transparente, que muchas personas a lo mejor por miedo a los responsables no eran capaces de comunicar, digamos, mejoras posibles que veían en el producto estrella de la compañía, que no eran capaces a lo mejor de decir, porque no estaba bien visto, que necesito conciliar más mi vida familiar y personal. Se dieron cuenta de que la planificación no era correcta, se dieron cuenta que la visión estratégica de los líderes no era la misma visión que tenían personas de diferentes equipos. Entonces, ¿qué ocurre? Si eso no está alineado, el equipo no está alineado y la organización tampoco. Con lo cual, al final tienes muchos esfuerzos realizados porque había un buen clima, pero sin embargo, al no estar alineados, eran esfuerzos que iban dispersos. Con lo cual, los objetivos para seguir ampliando la compañía y seguir asumiendo más clientes y más productos, no, era inviable. Entonces se dieron cuenta de que estaban en un cuello de botella o una situación, ¿no?, de bloqueo. Claro, por lo tanto, ¿cuál dirías que es la importancia hoy en día del team coaching para equipos, empresas? O sea, por lo que estás comentando, es lo que les ayuda de verdad a seguir mejorando, porque si alguien se atreve a opinar sobre una mejora para ofrecerle al final al usuario final, eso es un valor súper positivo para la propia compañía, porque estás identificando un error y una mejora a poder hacer. Entonces, ¿qué importancia tiene hoy en día, tal y como vamos con el cambio, la incertidumbre, la digitalización? Que vayamos todos con ese pensamiento de cambio unidos, ¿no? Como el team coaching, supongo que ayuda a todo eso, ¿no? Fíjate, ahora que dices esto, recuerdo que, por ejemplo, en esta empresa una de las cosas que salieron es, si fuera una metáfora, ¿qué seríais, no? ¿Qué queríais conseguir? Y al final lo que dijeron es, queremos ser un bloque con forma de bambú. Ay, me encanta. Entonces, al final el bambú se convirtió en su símbolo de bloque. De hecho, lo han pintado en la oficina. Entonces, es como queremos ser flexibles, ¿no? Firmes pero flexibles ante los cambios, pero queremos ser un bloque. Entonces, cuando tú trabajas ese nosotros, tú eres consciente de que al final eres un bloque, no diferentes partes que están conectadas. Es decir, no es un árbol con diferentes ramas, al final es un árbol completo, ¿no? Entonces eso hace lo que te comento, ¿no?, que la transformación sea posible. Es decir, a partir de ahí empiezan a generarse cambios. Y además en las sesiones, cuando empiezas a trabajar en la confianza y la autenticidad, generas relaciones de calidad. Entonces los resultados son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la gente empieza a reconocer, no, es que me llevo mal con mi compañero. Pero entonces empieza a generarse confianza, empieza a generarse empatía. Empiezo a entender a lo mejor a mi compañero, ¿no?, que es que esta tiene 2 niñas y se va un poco antes, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a entender el agobio de comercial porque tiene que vender el producto, y el de informática que no sabe muy bien cómo desarrollar el software. Entonces la empatía al final abre horizontes, abre visión y al final nos damos cuenta, ¿no?, de esto que es tan importante en Big Forget, ¿no?, que es pues
empatía por autenticidad o autenticidad por empatía igual a bien común. Es decir, cuando yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro y muestro mi parte más auténtica y más real, al final es igual a un bien común. Entonces, bueno, creo que el lema de Before Get creo que expresa muy bien la importancia de trabajar con los equipos en las organizaciones y con las personas, ¿no? Porque al final la transformación es posible solo desde dentro. Perfecto. Pues yo creo que hasta aquí, bueno, tenemos muchísimo trabajo todos. Yo creo que si quieres recordarnos los pasitos, por ejemplo, de cómo podemos empezar con la rueda, como para sí, para eso. Y a partir de ahí, si tienes algún último consejo, pues perfecto, porque ya ahí vamos a ir cerrando y nos iremos con todos estos deberes para empezar a trabajarlos. Pues importante, evaluar tu nivel de satisfacción real, que a lo mejor a una persona le gustaría estar en 8, ¿no? ¿Y por qué llegar a 10? ¿Vale? Es importante también ser realista y pensar cómo estás de satisfecho ahora. Quizás esta rueda a lo mejor la hagas dentro de 6 meses y las valoraciones sean distintas. Evidentemente, si empiezas a trabajar en alguna de las áreas, serán diferentes, sí o sí, si tienes compromiso. Entonces, es evaluar del 0 a 10, cuando mayor sea la satisfacción, más alta, y luego unes los puntos y tomas foto de cómo estás ahora en este momento. Y a partir de ahí, pues un poco eso, ¿no? Es decir, ¿qué te dice esta rueda? Y cómo va a ser tu vida si eligieras una porción de esta tarta a la que quieres darle prioridad. Y cómo va a ser tu vida, en qué cambiaría tu vida si ampliaras la satisfacción en una de estas áreas. En la que elijas, ya sea con tu trabajo, con tu pareja, con tu entorno profesional, contigo mismo, con las relaciones que construyes, etcétera. ¿Vale? Y la última reflexión que yo decía es, una vez que la haces, ¿qué estás aprendiendo de ti mismo, de ti misma? ¿Y qué va a ser diferente a partir de ahora? Es decir, trabajas esto porque quieres algo. ¿En qué va a cambiar? ¿No? Si haces ese pequeñito paso. ¿Vale? Y bueno, un poco como última reflexión, ¿no? Que yo pregunto, no sé, ¿qué has aprendido? ¿Qué te llevas de la sesión? Y que al final recuerda, ¿no? Todos llevamos un líder y el único que lo puede despertar es uno mismo. No hay nadie que venga a despertarlo. Es solo tu intención y tus ganas de querer que ese potencial, ese talento que llevas dentro, esa parte más auténtica tuya, emerja. Porque a partir de ahí tu imagen de ti mismo va a ser diferente, tu impacto en los demás también va a ser diferente. Y empezarás a ser consciente de ese impacto que hay en ti, de cómo te relacionas con los demás de una forma diferente, no solo con el otro, sino también con el equipo, ¿no? Por eso nosotros también trabajamos eso, ¿no? El autoliderazgo, el coliderazgo con el otro y el coliderazgo con el equipo, ¿no? Es decir, cómo aprendo desde mí, cómo aprendo desde el otro, cómo aprendo en equipo. Qué bien. Yo me quedo sobre todo con lo que estabas diciendo del aprender tanto de uno mismo como de los demás y por supuesto de lo que estamos aprendiendo y hemos aprendido hoy, ya empezando contigo. Muchísimas gracias, Gemma, de verdad. Estamos encantados de que hayas estado aquí con nosotros en el primer Before Get Live y esperamos que todos los que estáis oyéndonos, que pongáis en práctica esto porque al final todo el aprendizaje, hasta que uno no lo interioriza, lo empieza a aplicar, por mucha teoría que veamos, no veremos resultados. Así que os invito a todos a compartir, si queréis, vuestra ruedita y empezar poco a poco a focalizar en qué áreas de mejoras queremos empezar a hacer. Así que nada, muchísimas gracias, Gemma. Os dejaremos todo el vídeo grabado y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Un placer. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.